preparados para contar la verdad. La mayor deuda de todos los niveles de gobierno es la seguridad. Uno de los objetivos es combatir actos delictivos. Cuando la verdad se investiga, la mentira tiembla. Yo tengo otros datos. No les gusta la crítica, pero hay cosas que se tienen que decir. Que no es falso, pero se exagera. Es cuestionar, es pensar distinto. Cuando la política se mide ante la justicia. Así las cosas. Dice lo que otros quieren ocultar. Ocho de la mañana con 2. República Mexicana, ¿cómo está? ¿Cómo le va? Muy buenos días, bienvenida, bienvenido al arranque de esta jornada informativa. Así las cosas, Querétaro, por la señal de W Radio. Mi nombre es Claudia Ivonne Hernández Torres y lo estaré acompañando desde estos momentos y hasta las 10 de la mañana. 2 horas durante las cuales usted y yo estaremos compartiendo, conversando, poniendo sobre la mesa temas de debate social, mediático, político. Así que esta jornada promete ser una jornada bastante interesante porque hay mucha información a la que le estamos dando seguimiento aquí en W Radio. Arrancamos con un rápido resumen de lo que estaremos presentando y compartiendo con usted en esta mañana. Estudiantes de la Universidad Autónoma de Querétaro exigen a las autoridades universitarias el acompañamiento ante casos de agresión en contra de estudiantes. Se buscan que se fortalezcan protocolos y mecanismos de acción en casos de represión. Esto luego de las amenazas de posibles cargos después de la marcha de estudiantes. Además, los estudiantes están exhortando a los medios de comunicación universitarios y medios de comunicación comerciales a apelar a la difusión crítica y a la no politización de su movimiento. Y es que desafortunadamente en algunos otros medios de comunicación, pues los chicos han sido acusados incluso de ser criminales. Aquí las declaraciones de los chavos. ¿Por qué pasó eso? Porque se nos acusó políticamente. Se nos acusó políticamente citando la publicación de Porros de Morena. A partir de esto sabemos que no confiamos en ese aparato en el que se nos quiere acusar. Entonces, ¿cómo nos mantenemos bajo el cambio institucional y bajo el cómo vamos a seguir moldeando desde donde podemos y donde gestionamos, que es la Universidad Autónoma? Y en otras cosas, el presidente municipal de Querétaro, Felifer Macías Olvera, aseguró que recientemente presentaron ya ante el Instituto Electoral una propuesta formal para realizar una consulta indicativa para la zona de Pigmenio González, una zona que será mayormente beneficiada en la construcción del teleférico. Apuntó que esto surge de una alternativa, es una alternativa al plebiscito que habían solicitado ante el Instituto Electoral del Estado de Querétaro. A ver, plebiscito ya tiene la propuesta, ya hicimos una propuesta formal al IEQ de una consulta indicativa para la zona de Pigmenio González, que es la más involucrada en el tema del teleférico, y estamos esperando la respuesta de la autoridad local. Es una propuesta muy económica. El secretario de Gobierno del Estado de Querétaro, Eric Gudiño, advierte que habrá cierres. Bueno, de hecho ya comenzaron los cierres, ¿eh? Si usted va a circular al centro histórico, no se lo recomiendo. El cierre de las calles del primer cuadro de la ciudad que rodean el Teatro de la República, a donde llegará la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, por ahí de las 11 de la mañana, ya comenzó este operativo de cierre de el paso vehicular a partir de las 6 de la mañana. La apertura de estas calles se está programando a partir de las 3 de manera escalonada. Escuchemos. Que implica varios cierres en el primer cuadro de la ciudad, que comprenden desde Zaragoza hasta Universidad, sobre las calles de Juárez y Corregidora. Si no se tiene que hacer algo en el centro histórico, yo sugeriría que no se venga. Estos cierres comienzan a partir de las 6 de la mañana. Ya comenzaron y el tráfico se va a complicar para las próximas horas. Mire, cierres vehiculares en el centro histórico, obras del Tren México-Querétaro en Corregidora, en el municipio de El Marqués también, en la zona de La Cañada. Hay también algunas obras en 5 de febrero, así que bueno, yo le recomiendo, tómeselo con calma y si puede, muévase
pues caminando o en transporte público, porque seguramente el tráfico vehicular será intenso en el transcurso de esta mañana. También hablando del presidente municipal de Querétaro, Felipe R. Macías, dice que el monto recaudado del impuesto predial se va a destinar, una parte una parte importante del impuesto predial se va a destinar para la mejora del drenaje y la generación de obras para mitigar las afectaciones de lluvias antes de que comience la temporada. Tenemos una alta prioridad y urgencia respecto a las obras de drenaje y obras para mitigar las afectaciones de la lluvia, que hoy estamos trabajando en varios puntos de la ciudad, principalmente en Epigmenio González. El titular de la Secretaría de Movilidad del municipio de Querétaro compartió el primer monitoreo que se ha reportado desde el momento en que comenzó las obras ahí en Cerrito Colorado, a propósito del Tren México-Querétaro. En este reporte dice que ha habido una reducción vehicular importante y de manera paralela un incremento en el número de peatones justo en esa zona. Primero, el tema vehicular, pasamos de 1,450 a 1,140 vehículos, con una disminución de un 21%. Ya también lo comentaba el alcalde, estos se van a vías alternas que se tienen en la ciudad. En la información de carácter nacional, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, confirmó este jueves la detención de Diego Rivera Navarro, quien es el alcalde de Tequila, Jalisco. Lo detuvieron a él junto con otros funcionarios de aquella localidad en el marco de la operación Enjambre por sus presuntos vínculos en el delito de extorsión y en relación con el cártel Jalisco Nueva Generación. El funcionario apuntaba en sus redes sociales en seguimiento a la operación Enjambre, en donde fueron detenidos 3 presidentes municipales del Estado de México y derivado de varias denuncias ciudadanas en un operativo coordinado, fue detenido en Jalisco Diego N., presidente municipal de Tequila, Jalisco. También se detuvieron al director de Seguridad Pública, el director de Catastro y Predial y el director de Obras Públicas. Esto en el marco de la Estrategia Nacional contra la Extorsión y el Combate a la Corrupción, instruida por la presidenta Claudia Sheinbaum, según dio a conocer el funcionario en un mensaje en su cuenta de X. Y en la información de carácter internacional, una cosa terrible lo que está sucediendo con The Washington Post, uno de los periódicos más respetables en Estados Unidos. Este miércoles informó que inicia un proceso con centenares de despidos que llevaría a recortar puestos en las áreas de deportes y a reducir considerablemente el área de la cobertura internacional, eliminando así corresponsalías, enviados especiales en el mundo, después de años de pérdidas de suscriptores e ingresos. El editor ejecutivo del periódico anunció los recortes a la primera hora de la mañana de miércoles a través de una videoconferencia con el personal, a quien se pidió que se conectara y que permaneciera en casa para la reunión. Aunque no se anunció el número total de despidos, algunas fuentes apuntan que podría alcanzar un tercio de la plantilla. Y Murray, quien es el jefe ejecutivo, el editor ejecutivo del periódico, dice que estos despidos serán significativos. Y esto, mire, siempre lo he dicho, una información no tiene relevancia si no entendemos la naturaleza de la información. Y esto viene en un marco de presiones de parte de la presidencia de comunicación. Si bien es cierto, esto que está compartiendo Washington Post no apuesta necesariamente y no apunta necesariamente a un acto de censura, sí hay un acto de ahorcamiento, si me permite decirlo así, de distintas fuentes en contra de este periódico. The New York Times también ha sido amenazado por Donald Trump y otros tantos que son históricos y que hoy desafortunadamente no están sobreviviendo a la presión política y consecuentemente presión económica. Son las 8:11, voy a ir a un corte comercial y regresamos con mucha más información en esta jornada informativa de mañana de jueves, hoy 5 de febrero, día de la promulgación de la Constitución de 1917. Vamos al corte, regresamos.
Así las cosas, donde la noticia se analiza, se cuestiona y se entiende desde todos los ángulos. Continuamos. 8 de la mañana ya con 17 minutos en el tiempo del centro de la República Mexicana. Gracias por permanecer con nosotros en esta sintonía. Vamos a arrancar con las informaciones que se han generado en las últimas horas en el estado de Querétaro. El día de ayer, los chicos estudiantes de la Universidad Autónoma de Querétaro exigieron a las autoridades universitarias el acompañamiento ante casos de agresión a estudiantes. Pidieron fortalecer protocolos y mecanismos de acción en casos de represión luego de que el secretario de Seguridad Ciudadana pues saliera a declarar que iban a comenzar acciones legales en contra de los estudiantes que se manifestaron el pasado domingo. También los medios de comunicación han hecho lo suyo, dicen los universitarios. Los universitarios dicen que los medios universitarios y los medios externos los han comenzado a acusar de ser porros de Morena. Mire, me gustaría que escucháramos la nota y después compartimos algo de lo que me parece tenemos que observar, escuchar e ir un poco más allá de lo que la narrativa mediática nos está queriendo contar. La comunidad estudiantil realizó un posicionamiento público en la explanada de rectoría de la Universidad Autónoma de Querétaro, donde exigió un respaldo institucional ante la criminalización de estudiantes en participación a la marcha del sábado pasado. La protesta fue encabezada por integrantes de Entejidos, quienes aseguraron que no han tenido contacto con autoridades estatales tras amenazas en cargos de su contra. Las y los participantes señalaron que la movilización responde a agresiones y señalamientos contra estudiantes y otros sectores sociales y no a intereses partidistas o electorales. En su intervención denunciaron que la falta de un pronunciamiento claro por parte de la universidad contribuye a la normalización de la violencia y a la estigmatización de la protesta social. Durante la lectura del documento entregado a Rectoría, el colectivo fundamentó sus exigencias en el Estatuto Orgánico de la UAC, al que citaron para solicitar un posicionamiento institucional en defensa del estudiantado, la libertad de expresión y el derecho a la protesta, así como el rechazo a cualquier forma de criminalización. El pronunciamiento incluyó un exhorto directo a los medios universitarios y externos para que eviten narrativas que reduzcan la protesta a disputas partidistas. Integrantes del movimiento señalaron que esta cobertura mediática afecta la reputación y los procesos de acceso a la justicia a quienes participan en las movilizaciones. La protesta se mantuvo sin actos de violencia ni daños a instalaciones, y las y los asistentes reiteraron que permanecerían en el lugar en espera de una respuesta de las autoridades universitarias. Al finalizar el pronunciamiento, autoridades se acercaron para ver una mesa de diálogo con los participantes de la manifestación y llegar a acuerdos en referencia a sus exigencias. Pues el posicionamiento sigue siendo bajo un ente institucional. ¿Por qué pasó eso? Porque se nos acusó políticamente. Se nos acusó políticamente citando la publicación de porros de Morena. A partir de esto sabemos que no confiamos en ese aparato en el que se nos quiere acusar. Entonces, ¿cómo nos mantenemos? Bajo el cambio institucional y bajo el cómo vamos a seguir moldeando desde donde podemos y donde gestionamos, que es la Universidad Autónoma. No nos intimida, no nos preocupa, sino justo seguimos reparando el aparato mediático que se nos hizo encima, porque no es partidario, somos estudiantes para estudiantes. Cuando uno señala desde una postura como privilegiada, si me permite decirlo así, desde el micrófono, desde los medios de comunicación, la gran mayoría de las veces nos quedamos cortos. Y esto se lo digo porque cuando uno toma el micrófono, cuando uno tiene una responsabilidad frente al micrófono y toma el micrófono como una herramienta para compartir, para hacer saber, para hacer sentir, solamente tiene una parte de la verdad. No toda la verdad está en este micrófono y en esta voz que usted escucha. No toda la verdad está en el aparato mediático. Y resulta sumamente irresponsable que como medios de comunicación mostremos solamente una verdad y una fracción de esa realidad que los medios de comunicación testimoniamos a través de una nota informativa, a través de una crónica, a través de un reportaje o a través de una simple entrevista, porque las historias son mucho más complejas. Pero ¿sabe qué es lo que me parece en este caso? Que el que llamemos o que los medios de comunicación comerciales llamen porros de Morena a los estudiantes es subestimar
la capacidad de los jóvenes de tomar decisiones por ellos mismos. Y aunado a ello, aquellos medios de comunicación que han mantenido el silencio frente a esta condición, también están abonando con ese silencio a una suspicacia alrededor del tema. Es como decir, y eso lo sabemos los periodistas, no busques, si te encuentra, pues úsalo, pero no le busques, no le rasques. Y eso lo hemos escuchado en muchas ocasiones quienes trabajamos en los medios de comunicación. No busques, porque buscar implica encontrar problemas. Y por ello el silencio es tan terrible en los medios de comunicación. Un silencio cuando lo que se necesita es hablar, gritar, poner de manifiesto lo que está sucediendo. Los medios de comunicación y el periodismo, me parece, debe de cumplir con 3 funciones. La primera función es formar, informarle a usted. La segunda y muy importante, me parece, es inconformar a través del ejercicio periodístico. Pero la más importante es transformar. Y solo podemos transformar cuando nos comprometemos con nuestra palabra en un marco de verdad, no de objetividad, pero sí en un ejercicio de acercar todas las versiones y no tenerle miedo al decir las cosas y mantenernos en el silencio cómplice, particularmente cuando este tipo de manifestaciones sociales aparecen. Le digo todo esto porque los estudiantes el día de ayer se pronunciaron, se manifestaron en la Universidad Autónoma de Querétaro, exigiéndole a la rectora de la máxima casa de estudios de nuestra entidad que se pronunciara públicamente, cosa que hasta ahora no ha sucedido. Lo que ha sucedido ha sido un pronunciamiento de la directora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, Vanessa Muriel, a quien le reconozco la valentía para hacerlo como lo hizo. Pero por parte de las autoridades, por parte de la rectoría, no ha habido pronunciamiento alguno. Ojo, un tema que parece doméstico puede convertirse en un tema que escale a dimensiones políticas que no están mirando en estos momentos. Vamos con la información. El día de ayer los estudiantes se reunieron con la rectoría en la Universidad Autónoma de Querétaro. Estudiantes de la Universidad Autónoma de Querétaro exigieron a Rectoría un reconocimiento de las omisiones por parte de la universidad en la atención de antecedentes y la protección del estudiantado en mesa de diálogo con autoridades universitarias tras la criminalización y amenazas de denuncia a alumnos por parte de autoridades estatales. Las peticiones de la comunidad universitaria son el posicionamiento institucional en defensa del estudiantado, el reconocimiento de la violencia mediática, la convocatoria a una sesión extraordinaria del Consejo Universitario, la reparación integral del daño y acompañamiento jurídico, y la garantía de acompañamiento institucional y no repetición. Los estudiantes enfatizaron que la indignación no solo proviene de un sino de un patrón de amenazas y presión, acoso mediático hacia los estudiantes, y que la universidad no ha acompañado estos casos. Se considera que el problema es sistémico y constante. Parte de las peticiones enfatizaron que la universidad reconozca la criminalización simbólica y mediática de la protesta como una forma de violencia y se pronuncie contra narrativas partidistas en los medios de comunicación universitarios. Como parte del proceso, se acordó preparar documentos separados, la minuta de acuerdos y un reconocimiento institucional sobre la necesidad de protocolos y el posicionamiento de la rectora, además de la convocatoria formal de consejo. Los estudiantes reiteraron que la convocatoria a una sesión extraordinaria es fundamental, apelando a la representación legítima de la rectora y a la necesidad de reformas a la legislación universitaria para la protección de los estudiantes. Se enfatizó la importancia de revisar qué acciones pueden realizar la universidad para abordar la violencia estructural y sentar las bases para una formación diferente, incluyendo la revisión de planes de estudio y la creación de protocolos para proteger a los estudiantes que ejercen su derecho a informar. Porque ha habido una omisión de las facultades que tiene la universidad para actuar en pro de la sociedad y de la sociedad civil, que son todas las personas afectadas. En este caso, recordemos el por qué se está llevando a cabo, como todo es muy bien, que es la represión estatal que hay fuera de la universidad. Entonces, no es solamente que la universidad tenga como en materia tangible el impacto orgánico, sino que tenemos una obligación allá afuera. Bueno, pues
Pues eso es lo que está sucediendo desafortunadamente y insisto, cuando también los medios guardan silencio, también están aceptando una postura porque no se comprometen. Y un periodista, un medio de comunicación, tiene que asumir valientemente una postura siempre. Y no se trata de restarle objetividad, se trata de asumir la consecuencia de lo que significa compartir parte de la realidad. Me voy a ir a un corte porque ya nos clavamos y hay mucho que compartir el día de hoy. Hoy hay mesa y pues ya hay algunos invitados aquí en cabina, así que voy al corte y regresamos con la mesa de todos los jueves. Así las cosas, donde la noticia se analiza, se cuestiona y se entiende desde todos los ángulos. Continuamos. 8 de la mañana con 33 minutos y arrancamos esta mesa de discusión, esta mesa de análisis. Víctor López Jaramillo hoy llegó puntual y le ganó a todos sus compañeritos. ¿Cómo estás, Vic? Muy buen día, muchas gracias por la invitación. Sí, no sé, un milagro de esos que uno llega antes de tiempo. Me da mucho gusto para un cafecito, aquí siempre cafecito para los invitados especiales. Bueno, pues como usted lo sabe, Víctor López Jaramillo es el director del periódico Tribuna, al que pertenece este estudiante que declarara que fue agredido por policías estatales. A propósito de esta declaración, de esto que se hace del conocimiento público, pues ha habido una serie de movimientos y de declaraciones, algunas declaraciones, ya lo he comentado, muy desafortunadas de parte del secretario de Seguridad Ciudadana en el estado de Querétaro, que dice que pues va a comenzar acciones legales en contra de un grupo de estudiantes que se manifestaron el domingo exigiendo pues un principio constitucional. Parece que todos los ciudadanos estaríamos esperando: libertad de prensa, libertad de expresión. Y pues la autoridad estatal, a través del secretario de Seguridad Ciudadana, pues sale y declara no solamente que no fue cierto, sino que además pues se va a iniciar acciones legales en contra de estos jóvenes. Esto evidentemente enrarece todavía más el clima de tensión que hay entre los estudiantes, ojo, hay que decirlo así, estudiantes de la Universidad Autónoma de Querétaro y el propio gobierno estatal, porque no puedo decir lo mismo de las cúpulas, es decir, la rectoría mantiene una relación cordial con el gobierno estatal, pero los estudiantes, que me parece es el pulso de la Universidad Autónoma de Querétaro, están muy lastimados, Vic. Sí, una cosa, ayer hubo una mesa de diálogo entre rectoría y estos estudiantes que cada vez son más. O sea, yo por el video que transmitieron, que tienen sus propios canales, sus propias redes de difusión. Así es. Y han servido como contrapeso a la versión oficial de los medios de comunicación. Llamémosles tradicionales o digitales, pero han servido como una alternativa. Y bueno, serían segunda manifestación, estaban convocando a asambleas en otras facultades. Me parece que para la Facultad de Filosofía se convocó una asamblea, y otra para el 10. Y sí ha habido un clima de que el movimiento ha ido creciendo, pero auspiciado directamente por el fuego del secretario de Gobierno, de Seguridad Ciudadana. Sí, no ando confundiendo. Sí, no, bueno, me parece que el secretario de Gobierno fue prudente con sus declaraciones, ¿no? Sí, En tanto que dijo, vamos a investigar. O sea, claro. Eso fue prudente. Bueno, eso lo indica el manual de política, ¿no? Por supuesto. Vamos a investigar, vamos a ver. Pero bueno, al menos aplicó el manual, ¿no? Sí, vamos ahí, se calma un poco. Esos días se calmó un poco el fuego, pero se revivó a partir del lunes. Bueno, de la marcha, ¿no? Que los propios estudiantes ahí en Avenida 5 de Febrero denunciaron que estaban sospechosamente volando un par de drones sobre ellos, ¿no? Y luego esto que los acusan de ser militantes de un partido político, pues es evidente que la comunidad universitaria se siente más agredida en este aspecto, en algo que pudo haberse solucionado. Nosotros ya lo hemos denuncian la Defensoría de Derechos Humanos, denuncian la Fiscalía Estatal,
próximamente denuncian a la Fiscalía General de la República por delitos medio de comunicación, sí, claro. libertad de expresión. Gente de Artículo 19 ha estado interesada en documentar el caso, porque sí es un caso grave. Algunos otros medios digitales nacionales han estado llamando, nada más los he mantenido al tanto lo que ha sucedido, ¿no? Porque lo que ha sucedido a partir del lunes a esta fecha, pues sí va creciendo. No sé qué vaya a suceder hoy, si vaya a haber otra manifestación, si vaya a ser adentro de CEU, vaya a ser en las inmediaciones, pero bueno, ahí está un conflicto latente que pudo haberse calmado desde el pasado lunes, pudo haberse negociado. Lo que quiere el estudiante es algo muy sencillo, una disculpa pública y que se le borre el expediente de esto que lo llevaron ahí a detenido, que se borre eso. Evidentemente el Estado, algunos estados son muy arrogantes y evidentemente pues, no querrán dar la disculpa, aunque bueno, el Estado mexicano se ha dado disculpas tardíamente. Años después. Sí, años después. Pero bueno, o sea, a final de cuentas eso era un conflicto que se puede ser solucionado. Siguen las vías institucionales. Entonces esto no va a terminar aquí. No sabemos si vaya a haber declaraciones de la presidenta, me parece que no. Quien solamente viene a dar su discurso sobre la Constitución. En este conflicto que trae sobre la soberanía y lo que nos acaba de pedir Estados Unidos, que mandemos minerales raros. O sea, ya hay otro conflicto, ¿no? Y además, pues no fue su policía quien cometió el acto de brutalidad policial. Sería tanto como una declaración de mamá con el hijo mayor, ¿no? Sí. Decirle, a ver, pórtate bien, pero eso me parece tampoco es papel para la presidenta. Adolfo Manríquez Macías, bienvenido. ¿Cómo estás, amigo mío? Bien, muchas gracias, Claudio Ivonne Hernández, muchas gracias, qué gusto saludarte, Víctor López Jaramillo. Pues sí, una disculpa, llegando un poquito... Hombre, una variando, disculpa. Es que sabes que el centro histórico está cerrado Sí. por obviamente varios detalles, ¿no? Que van a existir Sí, y me parece bien, ¿no? Muchas gracias, mi querido Adolfo. Pues estamos hablando justo de este conflicto que yo lo decía hace un momentito, me parece que si no es bien cuidado, bien contenido, algo que parecía un conflicto doméstico, pensando que los universitarios, pues dentro de su ámbito de competencia, digamos, la universidad, su manifestación, si no cuidan eso que parece un conflicto doméstico, insisto, puede escalar a un conflicto muchísimo mayor, un conflicto político, un conflicto social que hoy no necesita ni el gobierno del Estado ni la rectora de la Universidad Autónoma de Querétaro. Sí, no, el peso que tiene el estudiante, eso hay que destacarlo, ¿no? Siempre cuando se manifiesta de cualquier manera con orden, que ojalá que no haya infiltrados, que eso es lo que generalmente afecta para los desmanes y para tipo de destrucción en cuanto a una marcha o en cuanto a una manifestación, pues obviamente no debe desvirtuarse. Creo que sí los gobiernos deben de poner mucha atención a este tipo de crisis que existen porque se les puede convertir en un problema muy severo, como lo estabas comentando ahorita, Víctor. ¿Qué posicionamiento tendrá la presidenta de la República? ¿Qué es lo que estará diciendo, interviniendo ella, hasta dónde? Por darle su lugar a estudiantes, ¿no? Que tienen obviamente una fuerza tremenda, lo hemos visto históricamente, y aquí en Querétaro me parece correcto lo que pudieran ellos estar solicitando y pidiendo, ¿no? Oye, de veras, ¿cómo se ve desde Guanajuato? ¿Has escuchado algo? ¿Has palpado algo? También Guanajuato ha tenido manifestaciones históricas, la propia universidad, el Tecnológico de Celaya y algunas otras universidades. Los tecnológicos, por ejemplo, el caso de León, por ejemplo, el caso tecnológico de Celaya, que son una formación, un bloque muy importante, muy fuerte, donde no han hecho desmanes, eso es importante decirlo. Sí, la Universidad de Guanajuato ha tenido algunos infiltrados, que son los cuales han cometido algunos actos que no son bien vistos. Que rompen las manifestaciones. Porros, que tampoco está bien, la verdad. Muy cuando hay las marchas feministas, ¿no? También que me parece que las mujeres ahí defienden su postura, decir, bueno, esto no me representa a mí, ¿no? Los desmanes que han hecho en varias ocasiones, que, bueno, eso es otro tema. Pero sí, en Guanajuato, en la ciudad de Guanajuato, también se ha manifestado. Yo creo que en el caso de Guanajuato, todavía la universidad, lo que diga el rector o la rectora, no pesa tanto en tema gubernamental, en tema político, como el peso que tiene
en el estado de Querétaro, en la UAC. O sea, la verdad es que es muy distinto lo que diga el rector o la rectora. No sé si ahora todavía aquí en Querétaro, pero anteriormente lo que decía la rectora o el rector pesaba muchísimo. En Guanajuato no es así. Una entidad federativa con más de 6 millones de habitantes, una matrícula interesante en la universidad. Sí, una matrícula interesante en cuanto a estudiantes se refiere en la Universidad de Guanajuato, con muchos campus que existen, algunos medio desolados. Creo que por eso es por lo que no pesa tanto lo que pueda decir un rector o una rectora en la Universidad de Guanajuato. Pero aquí en Querétaro las cosas son muy distintas y tienen que tener mucho cuidado el gobierno desde ofrecer una disculpa, porque sí lo tienen que hacer, y creo que la forma en la cual están manejándose las cosas creo que debe ser muy certero, ¿no? Con mucho cuidado. Claro. Vic, decías tú, tienen que ofrecer una disculpa, pero yo me iría un poco más atrás. La disculpa viene cuando reconoces. Y creo que en estos momentos la autoridad no lo reconoció. Es el punto. También hay dos detalles. Aquí, precisamente estos días, fue el Consejo Universitario completo quien se pronunció tras un pronunciamiento de la Facultad de Ciencias Políticas en voz de la directora, la doctora Vanessa. O sea, se pronuncia y de manera unánime todos los consejeros universitarios, que son 2 alumnos y 2 profesores, uno de ellos siempre es el director o directora, se pronuncian a favor. Y la Universidad Autónoma de Querétaro en sus redes sociales replica el comunicado. Eso ya le dio más fuerza a este comunicado. Desde ahí, bueno, evidentemente hay un respaldo al estudiante, porque, bueno, al final de cuentas el conflicto no era interno, como ha sido en otras ocasiones, este era un conflicto externo. Y algo muy importante, el día de ayer, cuando estuvieron ahí en el Palacio de Rectoría Estudiantes, hay uno que traía el altavoz. Empezó a decir que si había gente que era de partidos, que por favor vámonos se fuera. afuera. O sea, que no, o sea, que ellos era un movimiento partidista. Y esto me parece muy importante, sobre todo no me gusta la palabra guerra sucia, porque eso habla del asesinato sistemático del Estado en los 70s, pero actualmente se utiliza mucho, ¿no? Campaña ¿Qué negativa. guerra es limpia? Sí, también qué guerra. No, también. Campaña negativa que hubo en redes sociales intentando desacreditar a los estudiantes, a los propios profesores. O sea, a todos ahí nos tocó algo. Pero pues en realidad, o sea, están las manos fuera. Nosotros estamos siguiendo como periódico universitario la ruta institucional. No sé cuánto vaya a tardar porque estos procesos son lentos. Todavía tiene que pronunciarse la Defensoría, decir que sigue con artículo 19. No sé si escale más arriba a Relatoría de Derechos Humanos de la ONU, no sabemos, pero es una ruta institucional. O sea, esto no es una grilla, es una ruta institucional la que se está siguiendo. Oigan, y una pregunta, por ejemplo, ¿qué tan infiltrados a veces existen algunos actores políticos que pertenecieron a la universidad? O sea, porque esto muchas veces trata de desestabilizar un gobierno, tanto municipal, de cualquier parte de demarcación de cualquier estado de Querétaro, con este tipo de conflictos. Porque, por ejemplo, el caso de Guanajuato, muchas veces la misma presidencia municipal de Guanajuato, capital, estaba infiltrada en contra de los procesos que existían con el rector y con su gente del área de comunicación social. Aquí, ¿cómo está el tema? Porque eso tiende a descomponer muchas veces, persuadir tanto a los estudiantes. Ahora sí que la Universidad Autónoma de Querétaro es universal, hay de todos los actores, de todos. Y por facultad lo puedes ver. O sea, hay de todos los actores. Guindas, azules, todavía algunos tricolores quedan por ahí. Pues me parece que recientemente Armando Rivera fue a un evento a la universidad. Entonces, más bien ahí pues, están todos. Entonces, de todos los colores. Entonces, pues más bien ahí hay un equilibrio. En este caso sí se respeta la universalidad. Entonces, que de repente ganen unas facciones u otras es normal en las elecciones y sobre todo por el proceso electoral que tiene la UAC, donde votan alumnos y votamos maestros. Aunque el voto final recae en Consejo Universitario por cuestiones de nuestro estatuto orgánico que la legislatura no ha querido retomar, ni discutir, ni modernizar. Todavía nuestro estatuto es de los años 80. Wow.
Pero ¿no había un proceso con Tere García Gasca para modernizar eso? Sí, pero ¿Se quedó? los diputados como que dijeron, no nos gustó. A los diputados no les gustó. O sea, a mí no les gustó que les mandaran una propuesta, Chale. porque sí se tenía una oficina sí, hasta donde entiendo, sí. Sí, había una oficina para trabajar especialmente, y pues seguimos con el estatuto orgánico de hace 40 años. Wow. Válgame. Sí, merece una modernizada. Pero ese es otro asunto. Claro. Porque aquí, a final de cuentas, vale lo que sucedió en el Consejo Universitario. La reunión de ayer, seguí por video las pláticas. Evidentemente no fui a las marchas porque luego te toman fotos y dicen que uno anda ahí movilizando estudiantes, lo cual es algo muy, muy, muy lejano de la realidad. Entonces, pues ahí estamos en un impasse, a ver hasta dónde llega y a ver dónde cabe la prudencia, y el silencio del gobernador es el que me llama la atención. Ya a esas alturas debió haberse pronunciado. O no sé si ayer me perdí una declaración por la tarde. No, pero no me parece hubo. que no, ¿verdad? Mm-mm. O sea, pero ya era momento de que ya secretario de Gobierno, secretario de Seguridad Ciudadana, una declaración del gobernador conciliadora puede bajar los ánimos. Claro. Si siguen las declaraciones explosivas del secretario de Seguridad Ciudadana, pues pueden ir increciendo este conflicto. Que no queremos que haya un conflicto, siempre le apostamos a la paz. Yo recuerdo lo que sucedió con el paro de la universidad, te acordarás, Vic. Ahí sí, amigo Adolfo, me parece que efectivamente se involucraron personas de partidos políticos, de fracciones políticas, justo para desestabilizar un movimiento social que era legítimo al interior de la Universidad Autónoma de Querétaro. Pero ahí sí, me parece, lo dejaron crecer y hubo manipulación y hubo manos y hubo mañosos y mañosas que manejaron este paro a favor de ciertos intereses de ciertos personajes para desestabilizar a otros personajes. Yo lo decía hace un momento, si dejan crecer esto, como bien lo dices, Vic, es decir, en estos momentos cabe la prudencia en quien es el hermano mayor, lo voy a decir así, el gobierno del Estado. Es el hermano mayor. Le dices a tu hermano pequeño, la Universidad Autónoma de Querétaro, respetando la institucionalidad, oye, vamos a sentarnos, ¿qué necesitamos para dirimir esta condición? Porque antes es decir, necesita, creo yo, se los pongo sobre la mesa, haber reconocimiento, haber una disculpa pública, pero si la disculpa pública no llega, al menos que haya un reconocimiento de lo que sucedió y sentarse a dialogar institucionalmente, porque insistimos desde un principio, un movimiento estudiantil así puede prender mecha de muchas otras cosas. Y en año preelectoral. En año preelectoral, exacto. Aparte, ahí creo que yo creo que el estudiante es el que tiene que dar manotazo en la mesa. Como decías, Víctor, hace rato, los estudiantes cuando veían gente infiltrada de partidos políticos, decir, a ver, señores, por favor, retírense. Vamos, claro. Pero tiene la autoridad suficiente el estudiante para decir, a ver, no se puede infiltrar a ningún tema de color político, aunque existan de repente por ahí, pero sí ellos marcar la autoridad total sobre estos movimientos que existen, ¿no? Claro. Vic. Pues habrá que esperar, hoy es un día clave, hoy se puede definir muchas cosas, una declaración a tiempo puede frenar una búsqueda institucional, porque me parece que el secretario particular de la universidad sí ha tenido llamadas con el secretario de gobierno, por ahí leí alguna declaración, pero pues una reunión pública y decir y que se lleve, bueno, nuestro estudiante ya quiere mantener un poco fuera del foco este asunto, porque sí, es evidente que la presión no es fácil, y menos a esa edad, entonces, pues bueno, corresponde a la institución, y eso sí se nos ha pedido a los maestros acompañar al estudiante y los estudiantes que pudieran sufrir, porque me voy enterando que no es el único caso, y como tú bien me lo mencionabas ayer antier, la policía suele actuar así, borrar evidencias, pero lo que no esperaban es que ahora se toparan con un periodista en formación, que en realidad ya es periodista, porque desde que se fundó Tribuna, ya hace casi 30 años, la idea fue no ponerle estudiante de quinto semestre como para evitar, sino que ya se asumieran como periodistas claro. en formación todavía, porque bueno, Tribuna es un periódico escuela,
se están formando, pero siempre buscamos tener altos estándares de calidad. Hay números que son destacados, hay investigaciones que se han hecho destacadas. Entonces, bueno, decirles a los estudiantes que sí, porque al final de cuentas los reporteros son los estudiantes. De hecho, en el chat se están comunicando para ponerse de acuerdo, ir a reportear. Ahorita lo de la presidenta, yo ahí les he dejado mano libre, porque, bueno, estoy concentrado precisamente en la edición, porque también nosotros, en esta edición la debemos tener muy cuidada, también. Entonces, y el ciclo noticioso, en vez de frenar, se va alargando. Claro. Este ciclo noticioso debía durar 5 días. Ya vamos para 9 días, 8 días. Entonces, y si seguimos así, puede llegar 2 semanas, 3 semanas, y el desgaste va a ser inevitable para ambas partes. Claro. ¿Ven prudente que entre el gobernador a esto de inmediato para tratar de calmar las aguas? Pues a mí me parece que un mensaje del máximo jefe y líder del Estado, aplacándolos a todos, Sí, claro. sería lo más prudente, sin ponerse ni a favor ni en contra de nadie. Simple y sencillamente como líder decir, a ver, no podemos. Vamos a revisar este caso. Claro. Y otros casos puntualmente, y se habrá una investigación y veremos hasta qué se puede mejorar. Y que dijera respetos a los estudiantes de la Universidad Autónoma de Querétaro. Un discurso político. Sí, que es lo que ha fallado en este punto por parte de la Policía Estatal, que es el quien más fue atizado. Como mencionas hace rato, el secretario de Gobierno jugó con el manual político. No sabemos, vamos a investigar, y eso frenó un poco. Pero bueno, las nuevas declaraciones que van a demandar, a denunciar a los estudiantes que por daños, propiedad ajena y toda esta campaña mediática en contra, pues bueno, evidentemente lo que hacen es unificarlos. Y están creando un movimiento donde no había. Que había un caldo de cultivo porque la policía, bueno, no creo que la policía del estado de Querétaro sea diferente a otras corporaciones policíacas. Aunque el gobernador dice que es la mejor policía del país, no creo que sean angelitos. O sea, a final de cuentas representan la fuerza del Estado, la fuerza bruta. Entonces, evidentemente, sí hay abusos. 2, 3 estudiantes han dicho que ellos también han sido víctimas. De hecho, ayer un estudiante preguntaba que si no hubiera sido estudiante de la facultad y reportero, esto hubiera escalado. Claro que no. Yo le dije, no sé. Esa es una pregunta muy buena. La verdad es que no sé, depende de cada circunstancia. Acá se dieron las circunstancias, hay un caldo de cultivo, hay cierta molestia con la policía, aunque no la quieran reconocer. No sé si antes se tenía una buena imagen de la policía, o al menos manejaban ciertos mensajes, ¿no? De que, tenemos un lomito y este lomito policía cuida, y esas cosas ayudan a matizar lo que se siente. Eso ya ni siquiera lo he visto, ¿no? Ahora es el mensaje puro y duro, ¿no? Y la descalificación al alumno se me hace gravísima. Déjeme hacer un corte comercial, son las 8:55, tengo que hacer un corte y regresando del corte de estación seguimos platicando en esta mesa a propósito de lo que ha sucedido en las últimas horas en el estado de Querétaro. Voy a ir al corte y regresamos, no le cambie, está usted en la frecuencia correcta. Voy y vengo. Así las cosas. Servimos para informar. Informamos para servir. Continuamos. Bueno, para ir perfilando un cierre de este tema y abordar otro en unos cuantos minutitos más, ¿qué esperamos entonces? Es decir, el ideal sería que esto no escale por el beneficio social tanto de la universidad, beneficio político sobre todo, tanto de la Universidad Autónoma de Querétaro como del propio gobierno estatal. Bien lo decías, Adolfo, este es un año preelectoral y nadie necesita un escándalo que pueda escalar a circunstancias mayúsculas, ¿no? Sí, y recordemos que la Universidad Autónoma de Querétaro, y en un tiempo junto con la Normal, precisamente en los momentos más duros del presidencialismo, salieron a protestar, año 81, 82. Claro, con estas quemas de vehículos y marchas. Y de hecho, al nivel que están ahora, pues son más
son más respetuosas, porque sí, había un aumento al pasaje y los estudiantes automáticamente salían a tomar camiones y llevárselos a CEU en los años 70, 80 todavía. Es un nivel distinto de protesta, pero de eso no deja de ser importante, a final de cuentas. Y pues ahí hay que analizar hasta dónde quiere el gobierno del Estado, porque son 3 escenarios. Se desinfla con una buena declaración, un buen manejo del gobierno del Estado, diciendo ahí muere. Se radicaliza si siguen dejando las declaraciones del secretario de Seguridad Ciudadana, o entra en un impas que puede durar hasta meses y resurgir en cualquier momento en el futuro, que ese sería el que menos le conviene. Bueno, los últimos 2 no le convienen al gobierno del Estado. Imagínate una ciudadanía enojada por todo el mundo seguimos preguntando las obras de Corregidora Norte. Súmale un conflicto a la universidad. Ahí van a empezar muchos conflictos pequeños. Entonces ya va a ser muy difícil el cierre del sexenio. Ahí es donde tiene que mandar a sus operadores políticos, no usar la fuerza, usar la negociación, que ese es el arte de gobernar, y buscar una solución pacífica a una queja realmente ciudadana y una queja que México es uno de los países más peligrosos para ejercer el periodismo. Entonces, o sea, no son datos inventados, son situaciones que están ahí y que se pueden manejar, que son un caldo de cultivo para hacer más grande esto, o si hay inteligencia política, disminuir. A mí me parece más bien un tema también de que el gobernador, como decías tú, Claudio Ivón, comentan acerca de un discurso político meramente neutral, y creo que la que podría calmar un poco más las aguas ahorita, en este momento, hoy o mañana, sería la presidenta de la República, que también tuvo un liderazgo estudiantil, eso ya lo platicamos, y creo que es la que podría darle ya carpetazo final a este tema con el respaldo de un discurso neutral por parte del gobernador del estado, Claudia. Efectivamente, creo que hace falta justo, ¿cómo dicen? ¿Mano derecha? ¿O cómo dicen? Como el brazo político, digamos. Sí, claro, sí. Exacto. Sensible. Exacto, sensible, cercano, porque insisto, a nadie le conviene en estos momentos un escándalo político, sobre todo con universitarios, ¿no? En estos momentos no. Bueno, antes de irnos de este bloque, ¿qué esperamos de la visita de la presidenta Claudia Sheinbaum? ¿Qué vendrá a decir? ¿Alguien sabe? ¿Qué es lo que tendría que decir en Querétaro? Pues es que hay muchos temas, la renuncia de Adán Augusto. Bueno, ese es político, la renuncia de Adán Augusto el domingo. Sí, fue el domingo, me parece. Este tema que anunció el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, de cooperación con Estados Unidos en materias raras como litio, que supone que era lo que de México defendía como soberanía y que para ello iba a ser reformas constitucionales, el asunto de Cuba. Entonces, las aguas. Sí, entonces, el pago de agua. Que es otro tema. También. Texas está exigiendo. Entonces, más bien ahí aprovechar el escenario 5 de febrero. Evidentemente va a tener que tocar ese tema nacional de una manera muy fina y reafirmar su compromiso con la soberanía, que es lo que ha habido ya marchas por parte de simpatizantes de Morena, simpatizantes de Morena, defendiendo la soberanía. Sí, este fin de semana. Exacto. Sí, entonces creo que ese va a ser el punto medular. Además del típico defender la Constitución, lo que significó históricamente, pero siempre la parte final es el mensaje político y es donde hay que estar atentos a ver qué tanto dice. Puede mandar señales, no tanto para la sucesión presidencial, pero sí para cómo va a ser su política este año, que bueno, vemos a Donald Trump enloquecido, tengo que usar la palabra, no puedo usar otra palabra. Sí, no puedo usar otra palabra, o sea, que quiere suspender hasta las elecciones de noviembre en Estados Unidos, quitándole el control a los estados, que así es como dice la Constitución de Estados Unidos, para manejarlas a nivel federal. En Estados Unidos, recordemos, las elecciones las organizan los estados, al final se reúnen, votan, y no gana el que tenga más votos, sino el que tenga más delegados en cada estado, que así es como ganó Donald Trump la primera vez. Entonces, hay un escenario complejo a nivel mundial. Canadá, leí ayer que está en recesión. Canadá también buscando salidas, tratados de libre comercio con India, con China, luego cancelándolos. La Unión Europea buscando tratado de libre comercio con China porque ya vieron que Estados Unidos quiere volver a
una política nacionalista, porque durante 30 años, bajo el régimen neoliberal, privilegiaron el outsourcing, que se produjera en otro lado la mercancía, y ellos hoy ya los quieren de regreso, ¿no? Y ellos el capitalismo especulativo financiero. Hoy se están viendo las consecuencias porque pues, hay mucho desempleo en Estados Unidos de mano de obra, sobre todo en la industria automotriz, que es donde se agarró Trump para empezar a ganar y decir que los mexicanos robaban ese trabajo. Bueno, mexicanos e inmigrantes robaban ese trabajo, lo cual ha quedado demostrado que no es cierto. Más bien, mandaron toda la industria automotriz a otros lados, entre ellos a México. Hay un documental excelente de Michael Moore, que se llama Buscando a Roger, que es el presidente de General Motors, donde plantea ya desde el 88 lo que va a pasar. Todo el desempleo en todo lo que hoy se conoce como el cinturón del óxido, que es donde estaban todas las industrias automotrices. Entonces, bueno, hay un grave conflicto. Hay muchos frentes abiertos para la presidenta a nivel local y nivel nacional e internacional, claro. Entonces sí debe cuidar ese aspecto, y yo creo el discurso va a venir en ese sentido. Yo creo. Yo creo que va a ser muy institucional, ¿no? Ella va a enfocar también el tema de las obras que están existiendo aquí hoy en día en Querétaro, de lo del tren, que es una de las grandes banderas y uno de los grandes logros que tendrá obviamente Claudia Sheinbaum en esta gestión como presidenta de la República. Yo creo que le va a dar el apoyo y el respaldo totalmente al gobernador, porque aparte es el anfitrión, lo estará recibiendo. Vamos a ver cómo se comporta también las avanzadas con los medios de comunicación. Me acuerdo en algún 5 de febrero que yo traté de cubrir la llegada de Andrés Manuel. La verdad es que no fue cordial, no fue cortés la comitiva de la estructura para poder ingresar los medios de comunicación. Pero así son siempre, pero groseros. Se supone que ya aquel Estado Mayor Presidencial ya dejaba de existir. Eso decían mediáticamente, ¿no? Y yo me acuerdo que estábamos varios comunicadores formados con el sol que te daba todo lo que da, y entró aquel personaje Lord Molécula, ¿recuerdan ustedes? Pero entró sin ninguna complicación, o sea, incluso reclamamos varios de manera... Oye, ¿por qué? Le dije, oye, ¿por qué entró él? Le hablaron, ingresó sin ninguna complicación. Entre todos nosotros que éramos, te puedo decir que por lo menos 60 comunicadores que estábamos formados de manera respetuosa, que nos dijeron es aquí, y de todos los niveles de comunicadores, estábamos ahí formados y al final de cuentas terminan por ingresarlo a él. Vamos a ver cómo se comporta, obviamente orden, sabemos el recinto que no es nada grande para poder ingresar varios de nosotros, ¿no? Pero vamos a ver qué es lo que presenta en esta avanzada por parte de la Presidencia de la República, pero en el tema discurso, sí va a ser muy institucional, sí va a ser respetuosa, claro que tiene que dar algunos mensajes de manera nacional e internacional, como lo dices, Víctor, pero yo creo que se va a enfocar un poco más con estas obras por el impacto que tiene en cuanto a movilidad se refiere para el Estado de Querétaro, que puede existir mucha incomodidad por parte de la población. Que ya está surgiendo esa incomodidad. Chicos, tengo que cerrar esta conversación. A mí me parece que nos da para muchos otros temas y uno de ellos tiene que ver con la libertad de prensa o la libertad de expresión. Creo que de eso casi nunca hablamos y a ver si la próxima semana tenemos oportunidad de abordarlo. Creo que lo que ha sucedido con los estudiantes, lo que está sucediendo, esto que dices, el Estado Mayor Presidencial y estas molécula, es una pena para el periodismo. Ya lo tienen medio relegado. Según nos decía Alberto Marroquín, que estuvo en mesa de poder. Y que cubre siempre la mañanera por parte, como representando a Querétaro. La verdad es que decía, ya lo tienen relegado. O sea, no creas que lo quiere hoy en día mucho la presidenta de la República. Pero fíjate, ese es el punto. Cómo los medios de comunicación o los líderes o perfiles en medios de comunicación se pueden convertir en comparsas del ejercicio del poder. Siempre ha existido, ¿no? Siempre. Pero el tema es que hoy la gente ya no se la cree tan fácil, ¿no? ¿Cuántas veces nos han dicho, digo, perdón por invadir un poco más el espacio, cuántas veces nos han querido, les han querido decir a mí en la vida, oye, si preguntan esto, de inmediato tú contesta. Sí, o sea, yo he visto en ruedas de prensa estatales, y aquí lo he visto, oye, ¿tienes algún tema? Échame tu pregunta
y hacemos como que casualmente tú vas a abordar este tema, ¿no? O sea, eso la gente no lo sabe, ¿eh? A mí en lo particular jamás me lo han pedido y ojalá que nunca me lo soliciten, ¿no? Bueno, hay una frase de Daniel Cosío Villegas, intelectual mexicano, que falleció en los 70s, pero resume muy bien lo que pasa con la prensa mexicana desde el siglo XX. En México, los medios sí tienen libertad de expresión, pero no lo usan. Claro. No la usan. O sea, eso define claramente lo que es, porque constitucionalmente está garantizado. Pero por otros mecanismos, que ya algunos estudiosos los han señalado, pues muchos medios deciden declinar de hacer uso de ese. Que eso es lo más triste, ¿no? Sí, eso es lo triste. Bueno, ya nos vamos. De esta grilla platicamos la próxima semana. Adolfo Manríquez, muchas gracias. Gracias, Claudio Ivonne Hernández Torres. Qué gusto, Víctor. Víctor, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Vámonos al corte. Regresamos. No le cambie. Así las cosas, donde la noticia se analiza, se cuestiona y se entiende desde todos los ángulos. Continuamos. 9:19 a.m. Rápidamente vámonos con otras informaciones que se han generado para este jueves 5 de febrero. Le comparto que el día de ayer el presidente de Querétaro, Felipe Fernando Macías Olvera, habló sobre esta alternativa que están proponiendo al Instituto Electoral del Estado de Querétaro, una propuesta formal para realizar una consulta indicativa para la zona de Epigmenio González. Esta consulta indicativa está cerrada específicamente para la zona norte del estado, zona norte del municipio, no del estado, del municipio de Querétaro, que es la que directamente se beneficiaría con la construcción del teleférico, algo que sigue insistiendo el presidente municipal sería necesario para mejorar el proyecto de movilidad de largo plazo de esta zona. Aquí le presentamos esta información que da detalle de esta alternativa que dice el presidente municipal podría ser más viable que gastar 30 millones de pesos en un plebiscito. El municipio de Querétaro ya presentó de manera formal ante el Instituto Electoral del Estado de Querétaro una nueva alternativa de consulta ciudadana para el proyecto de la construcción del teleférico. Y de acuerdo con Felipe Fernando Macías Olvera, presidente municipal, su costo será mucho menor al proyecto presupuestado con anterioridad. El edil apuntó que esta nueva propuesta costará menos del 10% de lo que el IEC había estimado que costaría el plebiscito que fue solicitado a finales del 2025. Es decir, el costo será menor a 3 millones de pesos, considerando que el IEC había presupuestado 30 millones de pesos para el ejercicio de consulta ciudadana del municipio de Querétaro. El pasado 16 de enero se venció de manera oficial el plazo que tenía el municipio de Querétaro y el municipio de Cadereyta para formalizar los convenios de colaboración correspondientes y además realizar la entrega de los recursos económicos requeridos. Derivado de los vencimientos, ambas administraciones municipales manifestaron su interés en explorar otras alternativas de participación ciudadana para poder llevar a cabo sus respectivas consultas. A ver, Plebiscito ya tiene la propuesta, ya hicimos una propuesta formal al IEQ de una consulta indicativa para la zona de Epigmenio González, que es la más involucrada en el tema del teleférico, y estamos esperando la respuesta de la autoridad local. Es una propuesta muy económica, pero no eficiente, no deja de ser eficiente, sobre todo utilizando las plataformas digitales. Estamos hablando que es mucho menos del 10% de lo que originalmente hubiera costado el plebiscito, pero hoy está en la cancha del IEQ y estamos en comunicación permanente. Giovanna. Bueno, pues 30 millones eran impagables para el municipio de Querétaro, pero sigo insistiendo en que este tipo de propuestas necesitan un análisis, una revisión. Me parece que tiene un más costo político salir a declarar algo y después echarte para atrás. Como dicen en el pueblo, haiga sido como haiga sido. El tema es que como autoridad, me parece, debes de dar una idea y construir una percepción a propósito de la claridad que tienes en el manejo de tus propuestas y de tus declaraciones. Esto, insisto, puede tener más costos políticos, porque además es muy simple. Miren, ni yo
Yo no puedo saberlo todo. Y digo ni yo, porque presumo que estoy frente a un micrófono, tengo el privilegio del micrófono, pero no puedo saberlo todo. No es correcto además saberlo todo. Lo mismo un presidente municipal, un gobernador, un diputado, una diputada. Necesitamos echar mano de quienes tienen herramientas para orientarnos respecto de ciertas decisiones, ciertas declaraciones, ciertas posturas. En otras cosas, fíjese que el tema de la movilidad en la zona de Corregidora Norte no ha sido afortunadamente tan catastrófico como se tenía pensado. Dice el secretario de Movilidad que ha disminuido considerablemente el tráfico vehicular y que ha habido de manera paralela un incremento en el número de peatones que circulan por esa zona. La gente está tomando medidas y no está circulando por ahí. Ojo, hablando de circulación, hoy los cierres que van a estar en el primer cuadro del centro histórico de la ciudad de Querétaro van a restablecer la circulación después de las 3 de la tarde. Así que toda esta mañana seguramente habrá un buen caos vehicular para el que tendremos que tomar ciertas precauciones. Por lo pronto vamos a escuchar lo que está sucediendo ahí en Corregidora Norte. Durante la primera semana de la ejecución de la obra federal en la zona del Cerrito, el municipio de Querétaro ha reportado una disminución vehicular de hasta un 21% en la zona, mientras que en cruce peatonal ha aumentado en un 12%. Pedro Ángeles, titular de la Secretaría de Movilidad Municipal, informó que esto refleja un buen indicador en el operativo de movilidad local. Apuntó que la población ha optado por tomar vías alternas, lo que ha facilitado que el tránsito vehicular no se vea impactado. Detalló que de 1,450 vehículos que circulaban de manera constante por la zona previo a la demolición del puente, ahora solo transitan 1,140, mientras que en el caso de los peatones se ha reportado un incremento de hasta en un 12%, es decir, de 1,980 peatones a 2,220. A su vez agregó que el recorrido de Avenida Universidad a Pantinerama se redujo en un 46%, pasando de ser un tránsito de 11 minutos a 6 minutos, con una velocidad promedio que también se redujo de 11 kilómetros por hora a 16 kilómetros por hora. Destacó que las opciones de comunicación como Obras Trencro y AMEC Live han sido ampliamente aceptadas por la población al posicionarse como fuentes de consulta para los ciudadanos. Primero, el tema vehicular, pasamos de 1,450 a 1,140 vehículos con una disminución de un 21%. Ya también lo comentaba el alcalde, estos se van a vías alternas que se tienen en la ciudad. En recorrido pasamos también en hora de máxima demanda, midiendo de Avenida Universidad hasta Patinerama, de 11 minutos a cerca de 6 minutos, con una disminución de un 46%. Esto es importante mencionarlo. Y la velocidad pasamos de un 11% a un 16%. En tema de peatones, de 1,980 pasamos a 2,220, donde aquí la ciudadanía o el peatón ya tuvo más confianza de cruzar por estos cruces seguros y por eso el aumento de un 12%. Y los ciclistas también pasamos de un 28 a un 38%, siendo... Son las 9:26, voy a hacer un corte de estación y regresando vamos a platicar con vecinas que empujaron el proyecto de El Porvenir, de la colonia El Porvenir, que recién la Secretaría de Participación Ciudadana anunció que sí será factible. Vamos a platicar con las vecinas, qué es lo que van a hacer, cómo lo van a hacer y cuáles son los tiempos que tienen planeados. Todas las voces están en Así las Cosas. Continuamos. Aquí en el estudio están conmigo Norma y Alejandra, dos chicas vecinas de la colonia El Porvenir, que estuvieron aquí hace poco más de un mes para platicar sobre esta iniciativa, este diálogo ciudadano que utilizaron como herramienta de participación ciudadana para exigirle al municipio que interviniera una zona, un área común para
convertir esa área común en un espacio de esparcimiento para la colonia que trae aparejado otros beneficios. Y hoy, como ya lo sabe usted, esta semana la Secretaría de Participación Ciudadana del municipio de Querétaro anunció que estaba pues prácticamente palomeado, si me permite decirlo así, autorizado y ya comprometido un ejercicio justo en la colonia El Porvenir. Alejandra, Norma, bienvenidas, chicas. ¿Cómo están? Hola, muchas gracias. ¿Contentas? Muy felices, claro que sí. Contentas. Cuéntenme, ¿qué fue lo que pasó? A ver, ¿a qué acuerdos llegaron con el municipio? Bueno, realmente ahorita la propuesta que se nos entregó, bueno, la respuesta que se nos entregó, como bien se dijo el día del diálogo ciudadano, integra la parte de que que el área está reconocida como una parte de municipio, como de su patrimonio, y que va a ser, y que siempre fue, un área verde, y que ahora la proyección es que en conjunto con nosotros los vecinos se trabaje un proyecto para poderlo llevar a cabo y pues tener el área verde que hemos pedido por bastante tiempo y el área soñada. Ok, entonces el primer momento es que el municipio reconociera que esto era un área verde. Así es. Sí. A partir de ahí, entonces, comenzarán el diseño. Ale. Sí, bueno, nosotros propusimos un anteproyecto que se hizo en conjunto con un grupo de primer semestre del Tecnológico de Monterrey. Entonces, al parecer vamos a continuar por ese camino y pues lo importante aquí es que todas las secretarías van a relacionarse para poder sacar esto adelante. Pues muchas felicidades. A mí me da mucho gusto escuchar que a partir de un ejercicio de participación ciudadana hay ya un resultado concreto para una colonia que ha sido muy activa, me consta, en los últimos 20 años, si no es que muchísimo antes. Primero, el tema de la gasolinera, que finalmente detuvieron, aunque la gasolinera ya está construida, no ha entrado a operar, y ahora este espacio verde que hoy recuperan para la comunidad. Pero, ¿qué significa recuperar este espacio para la comunidad, para la colonia, chicas? Creo que la proyección que tenemos como habitantes de la zona es que se cumplan con esos estándares mundiales de poder tener espacios que representan no solamente reverdecimiento de la zona, sino también una parte de apoyo o de co-creación de salud mental, esparcimiento, y de volver a entrelazar el tejido social que pues poco a poco se va perdiendo porque no tenemos espacios donde conjugarnos como sociedad en general, ¿no? Ahorita específicamente hablo como colonos, pero para nosotros es una proyección a largo plazo y entendemos que este proyecto no va a aparecer de un día para otro, ¿no? Hay algunos pasos a seguir, como por ejemplo seguir trabajando el proyecto que también corresponda con las partes financieras que puede ejercer el municipio en este momento. ¿Ya les dieron un monto, más o menos, Norma? No, todavía no tenemos. Eso van a ser, creo que, mesas de diálogo que van a seguir más adelante. Pero nosotros estamos pues felices de que ya esta primera parte se le dio una luz verde y entendemos que nuestra participación tiene que seguir. O sea, no termina en el momento en el que entregamos el diálogo, que se hizo el diálogo. Esta participación ciudadana tiene que seguir y yo, bueno, por lo que he escuchado de los vecinos, también les parece algo muy bonito y muy interesante de que sí, va a llegar este parque. Claro que hay que entender que pues no es al momento, ¿no? ¿Y en qué consiste el proyecto? Es decir, ¿cómo está diseñado el proyecto? ¿Es solamente el área verde? Porque uno pensaría, área verde, pues ponen jardines, arbolitos y ya. Pero entiendo que es un proyecto con mucho más, con muchas más miradas. ¿En qué consiste? ¿Me platican grosso modo? Claro. ¿Vale? Sí, pues, o sea, en realidad, o sea, se puede ir ajustando, ¿no? De acuerdo a estas mesas de diálogo, pero es más bien, hay un espacio, pues sí, ¿no? Como de vegetación, hay un espacio más como amplio para hacer reuniones, comunidad, ejercicio, pero yo creo que lo más importante de este proyecto es la seguridad, ¿no? Porque no es lo mismo reunirse en la calle, ¿no? En la banqueta o en la cochera de alguna vecina, ¿no? Sino que ya es un espacio delimitado y seguro para niñas, para adultos mayores, para cualquier persona, y eso es lo que hay que ir como viendo, ¿no?
porque se pretende que sea multifuncional y multiusos, no, no simplemente que tenga jueguitos y ya, ¿no? Sino que pueda ser utilizado para diferentes actividades. Ok, eso sucede mucho en las comunidades rurales o en las comunidades indígenas, déjenme decírselos, porque en algunas comunidades en donde yo he estado utilizan justo espacios comunes como los atrios de las iglesias, porque son espacios cerrados, espacios en donde la gente se siente en confianza, y eso sucede justo en las comunidades, ¿no? Pero en la zona metropolitana, en la ciudad, pues imposible y además muy mal visto, ¿no? Claro. Que nos vayamos a reunir todos a un atrio de una iglesia, y además no siempre en todas las colonias hay iglesias. Entonces, me parece que es fundamental que justo estos espacios públicos y espacios abiertos, pero al mismo tiempo seguros, le signifiquen pues un lugar de reunión y de protección, lo voy a decir así, para la comunidad. Luego, entonces, este proyecto ustedes lo están elaborando, lo están afinando, y ¿tienen tiempos estimados, chicas, más o menos? Yo creo que sería muy aborazado de alguna forma hablar ahorita como de tiempos, porque apenas es como la primera etapa de que ya tenemos esta luz verde y tenemos que seguir trabajando, como bien mencionaba Ale, pues es un proyecto que se va a ir afinando. También creo que se vean las otras secretarías aquí inmiscuidas es muy bueno, pero también necesitamos trabajar con los tiempos que ellos tienen para tanto los permisos como toda la parte, de proyección financiera, que sí también entiendo que son procesos que uno tiene que estar pues esperando y también atender a sus debidos procesos, pero pues realmente el parque siempre va a responder, yo sí me atrevería a decirlo, a las necesidades de la colonia, y esa es nuestra principal función de estar en seguir en este proyecto, en esta parte de participación, porque queremos que incluya tanto a las infancias como a los adultos mayores, como a personas más jóvenes, y pues realmente el proyecto tenía una visión a largo plazo de diferente uso de materiales, de diferentes estructuras para personas de cualquier necesidad puedan hacer uso de ella. Bueno, pues eso está padrísimo. Sí, hay algo clave que dijo Norma, hay muchas secretarías involucradas, ¿no? Y creo que eso está padrísimo porque todo el municipio se involucró, ¿no? O sea, la mesa de diálogo que tuvimos, ¿no? La mesa que tuvieron las secretarías el pasado 27 de enero para dar esta resolución. Creo que es un gran precedente, pero también requiere más organización y más tiempo, ¿no? Para poder conjuntarnos con las secretarías, con la ciudadanía y también la parte presupuestal que les toca más a ellos, ¿no? O sea, económicamente cómo se va a ejecutar. Pues a ejecutar, ¿no? Creo que es lo más complicado. Creo que hay voluntad de nosotros, de las secretarías, ahora hay que esperar el presupuesto. Bueno, eso suena bonito. Al menos hay ya voluntad, ya está este primer paso. Y por último, yo les preguntaría, chicas, para ustedes, ¿cómo fue la experiencia de utilizar una herramienta de participación ciudadana y ver el resultado? ¿Cómo les cae? Porque supongo que también se deben de sentir bien orgullosas de haber formado parte de esta iniciativa y empujarlo como ciudadanas. Pues para nosotros creo que, yo también atrevo a decirlo, que gran parte de este éxito es que se trabajó de verdad en comunidad. O sea, tuvimos mucho acuerpamiento de diferentes colectivos que nos estaban guiando de cómo funcionó en otros estados y cómo podíamos ejercerlo con sus, aristas, porque no es lo mismo una ley de participación ciudadana en Quintana Roo que en Querétaro. Estamos muy conscientes de eso, pero ya esos precedentes a nosotros nos dejaban saber tal vez por dónde podríamos ir transitando para llegar y poder ejercer este mecanismo. Para mí creo que ese es el logro más grande, que se trabajó en comunidad y no solo con personas también de la colonia, sino personas del municipio en general que estuvieron muy interesadas en participar de una forma tal vez no tan presente, pero muy activa, para que funcionara y también saber cómo funcionan, y pues yo creo que de ahí también se irán haciendo algunos ajustes en su momento para cosas que no son muy claras o tal vez cosas que nosotros no se entienden tanto, no son fáciles de acceder, o que se necesita dejar un poquito más de claridad al final del día en ese proceso para que sea más fácil acceder en esto.
Claro, y siempre como lo dices, Norma, creo que es un tema de comunicación y de colaboración y de voluntad. Ale, para ti. Pues yo siento que fue como muy cobijado, ¿no? O sea, y creo que el asesoramiento, el acompañamiento, muchas veces no sabemos cómo, pero hay que preguntar, hay que investigar, hay que ver por dónde sí, ¿no? Uh-huh. Entonces creo que esa parte es muy importante porque no solo es de la colonia, ¿no? Sino de muchos otros colectivos que nos brindan, pues, acompañamiento, información, asesoramiento. Entonces yo me sentí, pues, al principio con incertidumbre, ¿no? Como también nerviosa, ¿no? También porque fue un ejercicio que no se había hecho aquí en Querétaro con ciudadanas. Y pues creo que al momento de presentar el diálogo también sentí pues la disposición, ¿no? de las secretarías, ¿no? Porque finalmente se está ejerciendo pues su labor, ¿no? Para la sociedad y para nosotros, ¿no? Como parte del municipio se nos está pues dando pues lo que respuesta, ¿no? Ajá, la respuesta, sí. Y también se nos está dando el espacio y la escucha. Entonces yo creo que por parte de las secretarías también sentí yo también sentí que fue como nuevo para muchas de ellas y ellos, pero creo que todos estuvimos en ese momento como abiertos y disponibles, y eso creo que es muy valioso. Sí, la verdad yo quisiera también reconocer a la Secretaría de Participación Ciudadana, la licenciada Marmolejo, licenciado Martín, que realmente en todo momento estuvieron como de la mano de nosotros diciéndonos, esto es lo que va a suceder, esto es como lo que puede, o sea, que esto es lo que necesitan, etcétera. O sea, ellos también están muy involucrados. Hay mucha comunicación. Ajá, en que este proceso, pues digo, con todo lo que puede tener pues finalmente también es un experimento, ¿no? De saber cómo va a salir, porque lo estamos apenas ejerciendo por primera vez, y creo que con eso a ellos también les da mucho la oportunidad de decir, sí, esto, o sea, hay que ser más claro aquí o no, pero ellos siempre han estado muy, muy atentos, y eso es algo que realmente se reconoce, porque creo que hasta te quita el temor de poder ejercer estos mecanismos. Y eso es lo más importante, y con eso me quedaría, que vayamos como disolviendo el miedo que nos da levantar la voz, pronunciarnos y participar a través de herramientas de participación ciudadana que nos permitan obtener resultados. Chicas, esta es su casa. Muchísimas gracias por estar aquí. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Vamos a darle seguimiento, ¿no? Claro. No dejen de estar pendientes, no dejen de compartir, y cuando pongan la primera piedra de ese proyecto, por favor, invítenos. Claro que sí. Muy bien, muchas gracias. Ya nos vamos al corte, son las 9:46, tardísimo, pero voy y vengo, ya no tardo. Todas las voces están en Así las Cosas. Continuamos. Son las 9:51 a.m. Rápidamente vámonos con informaciones que tienen que ver con inversiones. El presidente Felifer Macías anunció que el monto de predial que hasta ahora se ha recaudado, un porcentaje de este monto, va a ser destinado a las obras de drenaje, mejora de drenaje y generación de algunas obras que son obras pluviales y que serán usadas para mitigar las afectaciones de las lluvias antes de que comience la temporada. Y es que se ha pronosticado que las lluvias para este 2026 podrían ser muy similares a las lluvias que llegaron en el año pasado, en agosto, septiembre del año 2025, y que dejaron severos daños en la zona metropolitana. Vámonos con los detalles. El presidente del municipio de Querétaro, Felipe Fernando Macías Olvera, enfatizó que para este 2026, una de las prioridades de su administración será el impulso de obras pluviales que tendrán como objetivo mitigar las afectaciones que se pudieran generar durante las temporadas de lluvia. Estos proyectos podrán ser financiados gracias al pago del predial, de acuerdo con el edil. Mencionó que una de las principales obras que estarán impulsando será la del Dren Peñuelas, ubicado en la delegación Epigmenio González. Detalló que este
proyecto costará más de 200 millones de pesos para el municipio y tendrá como complemento otra obra pluvial impulsada y financiada por el gobierno estatal, que tendrá una inversión aproximada de 130 millones de pesos. Si bien el edil indicó que estas iniciativas podrían ser financiadas gracias a lo que se ha recaudado hasta el momento por el pago del predial, que es una cifra superior a los 1.226 millones de pesos, Macías Olvera no especificó el porcentaje del monto que será utilizado para estos proyectos. En ese mismo sentido, compartió que también la administración buscará fortalecer en la capital temas como seguridad con la generación de academias de policía y la meta de generar 160 nuevos elementos de seguridad para el cierre de año, así como programas de movilidad de transporte gratuito y entre otros programas sociales. Tenemos una alta prioridad y urgencia respecto a las obras de drenaje y obras para mitigar las afectaciones de la lluvia, que hoy estamos trabajando en varios puntos de la ciudad, principalmente en Epigmenio González, en la zona del Dren de Peñuelas, con una obra que va a costar más de 200 millones de pesos, y que haciendo equipo con el Estado que trae otra obra de 130 millones de pesos aguas arriba, estamos convencidos que vamos a poder generar una enorme reducción de las afectaciones por las lluvias que se puedan dar en este año, y estamos trabajando de manera responsable. Y bueno, yo quería compartirle otra información, pero estoy viendo el reloj y ya no me va a alcanzar. Bueno, solamente recordarle que el día de hoy habrá cierres, hay cierres ya desde las 6 de la mañana en el primer cuadro del Centro Histórico de la ciudad de Querétaro. Viene la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, estará aquí a partir de las 11 de la mañana y en el Teatro de la República. Y los cierres vehiculares de esa zona se comenzarán a abrir de manera escalonada a partir de las 3 de la tarde. El llamado es el mismo. Si usted no tiene que ir al centro histórico, yo le recomiendo ni se acerque. El tráfico vehicular será muy intenso, muy pesado y no se va a resolver sino hasta después de las 3 de la tarde. Nosotros ya nos vamos, le agradecemos su sintonía, le agradecemos su escucha, pero sobre todo le agradecemos su confianza en este espacio informativo. Cristian García en controles y producción, yo soy Claudia Ivonne Hernández Torres, de este lado del micrófono. Mañana es viernes. Mañana nos escuchamos.